Hola, YouKnowers. Gracias por el apoyo, como siempre, al canal. Hoy, agradecido con Dios siempre por un día más de vida, por supuesto, y que usted también pueda ver el contenido que hacemos. Sin ustedes, pues definitivamente, primero sin Dios, ¿no? Pero también tengo que decir que sin ustedes no podemos llegar tan lejos como hemos llegado. Y vamos creciendo porque a la gente parece ser que le gustan las cosas que estamos haciendo. Siempre hay críticas y eso lo entiendo, lo acepto y lo disfruto muchísimo porque así crecemos más y aprendemos más. Además, es muy importante mantenerse informado, por eso tratamos de estar siempre detrás de la noticia y de la fuente correcta, la fuente real, verídica, verdadera. Y en ese sentido, prefiero personalmente buscar noticias que vengan del extranjero, porque como estuve conversando con una amiga recientemente, que le mando un saludo a ella y al trabajo que realiza, que ella es farmacéutica, que me está viendo, se me escapó el nombre, pero por la próxima le mando el saludo a una amiga que ve el contenido que hacemos. Ella trabaja en una farmacia y debo decir que lo que dijo fue muy cierto y me quedé con esa frase y hoy la estoy compartiendo. A veces preferimos ver noticias de afuera porque aquí en Panamá encubren y tapan, obvian, omiten, es decir, no dicen la verdad o no dicen toda la verdad. Y es por eso que aquí en tu canal YouKnow estamos buscando siempre la manera de ir más allá con la noticia y también buscar el contenido más apegado a la realidad y lo que beneficie a la mayoría, porque siempre va a haber personas que no van a estar de acuerdo con lo que decimos. Pero siempre también estamos buscando que la inmensa mayoría pueda coincidir con lo que decimos, porque hacia allá vamos, ¿no? Hacia allá vamos. Vamos en una dirección de buscar el beneficio común de la mayoría. Si fuera un canal en donde yo, a cada rato, no tiene sentido para mí. Para mí siempre es buscando el beneficio de la gran mayoría de los ciudadanos de mi país y los ciudadanos del mundo. La presidenta de México logra acuerdo con Donald Trump. Ya partiendo de ahí, con el tema de los aranceles y que ella llegue a un acuerdo, habla de la capacidad negociadora que tiene ella y su equipo de trabajo. Pero principalmente el equipo de trabajo de ella. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anuncia un acuerdo con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que incluye asuntos de seguridad y la suspensión de posibles aranceles a productos mexicanos. Y podemos leer por encimita que algunos puntos son: México reforzará la frontera norte con 10,000 elementos de la Guardia Nacional de forma inmediata para evitar el tráfico de drogas de México a Estados Unidos, en particular el fentanilo. Estados Unidos se compromete a trabajar para evitar el tráfico de armas de alto poder a México. 3. Nuestros equipos empezarán a trabajar hoy mismo en dos vertientes: seguridad y comercio. 4. Se pone en pausa los aranceles por un mes a partir de ahora. Yo, con leer la publicación de Claudia Sheinbaum, me doy cuenta de una vez que el trato de la negociación es de igual a igual. Y el punto más importante es, ok, Estados Unidos no quiere que lleguen drogas a su país. Bueno, dejen también ustedes de mandar armas a mi país. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué la importancia de este punto? Porque las armas de grueso poder, ¿verdad?, que están entrando a México, no es un secreto, que están entrando a México y son fabricadas en Estados Unidos, ayudan a las narcomafias a seguir distribuyendo y controlando el negocio de la droga. Eso es evidente. Entonces, mira, si tú dejas de venderle o conseguirlo, traficar o todo este poco de cosas de estas armas, no van a tener poder para enfrentar a la fuerza de México. Y de esa forma tampoco va a llegar la droga a Estados Unidos. Entonces esto es ganar, ganar.
Y esto habla de que la histórica relación, que tiene que ser así, de su principal socio comercial, aunque no le guste decirlo a Estados Unidos, su principal socio comercial es México. Increíble. Si Estados Unidos rompiera relaciones con México, hasta ahí llega su vida. Entonces, muy por el contrario de lo que dice Trump, que dice que no necesita ningún país de América. Eso es bullshit. Bullshit. Ok. Pero se queda muy por encima. Pero, y aquí hay unos palmeros que dicen que Trump logró lo que quería, presionar y poner a México a trabajar. No. Totalmente equivocado. Y vámonos de aquí, porque aquí el concepto está totalmente. Pero mira, yo me voy un poco más allá. La presidenta de México conversó este lunes vía telefónica con su par, Donald Trump, de los Estados Unidos, acerca del tráfico de armas de alto calibre que salen del territorio estadounidense y pasan de manera irregular al lado mexicano, donde caen en manos de organizaciones criminales. Dice ella, él no está muy informado, dijo Sheinbaum, con respecto al tema del tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México, una cuestión que considero muy importante para ambos países, especialmente porque atacar ese flagelo ayudaría a disminuir la violencia armada en suelo mexicano y la distribución de las drogas en Estados Unidos. La mandataria le detalló a Trump que las organizaciones delictivas mexicanas vinculadas al narco poseían hasta lanzacohetes y que estos dispositivos se traficaron a su país desde territorio estadounidense. ¿Cómo es que estas armas de alto poder pasan de Estados Unidos a México?, cuestionó ella. En ese sentido, ambos presidentes acordaron comenzar a trabajar para abordar la seguridad fronteriza, no solo en el referente de las armas, sino también para detener el tráfico de sustancias, particularmente el fentanilo. El plan de colaboración y coordinación. Sheinbaum comentó que ella y Trump mantendrán un diálogo constante a distancia y reuniones físicas con equipos de ambos países bajo el respeto mutuo de la soberanía. En ese sentido, agregó que su gobierno también elaboró un plan de colaboración y coordinación que le presentarán en las próximas horas para que Trump lo analice, que incluyen, además del tema de seguridad fronterizo, asuntos importantes como el comercio binacional y el tema migratorio. Al final, hay una relación de respeto que es muy importante y de iguales, que es lo que yo siempre he planteado. Aquí no puede haber una relación de alguien que es más que otro. Es una relación entre dos naciones, entre dos pueblos representados de sus presidentes, indicó Sheinbaum. La mandataria agregó que la conversación con Trump fue muy respetuosa. Además, resaltó que las conversaciones se han hecho con la premisa de que la soberanía mexicana no es negociable, así como tampoco lo es la dignidad del pueblo y la libertad de la patria. Fuertes declaraciones con una mujer que ha demostrado desde el día 1 que tiene los pantalones bien puestos para parársele firme a Donald Trump. Vaya que no es cualquiera el país que le puede hablar así a Estados Unidos. México es uno. México tiene cómo defenderse y México también tiene el respaldo y el apoyo de las Naciones Unidas, incluyendo Panamá. Claro, que podemos aportar nosotros aparte de nuestros policías barrigones que se toman foto con Messi, porque ahí sí son buenos, con esa pipota ahí tomándose foto con Messi. ¿Creen que no lo vi? En fin, seguimos. Él no está muy informado, o tal vez sí y se hace el pendejo, pero bueno, lo que tengo que decir para finalizar es que, nuevamente, primero la noticia, verla de afuera, para entender el contexto mejor, porque lamentablemente la prensa panameña, en general, la prensa panameña está demasiado cooptada, demasiado enrarecida y ha perdido credibilidad, porque manejan una línea, manejan una dinámica, manejan una narrativa, manejan una línea que no siempre, casi nunca, va con el pueblo. Y por eso la gente apoya canales alternativos como el de tu amigo You Know. Espero que les haya gustado el video y como siempre digo, You Know, pra.